No sabes estudiar fisiología. Bueno, pues bienvenidos a este video. Es un poquito controversial. Vamos a discutir algunas estrategias que en particular conciernen a esta materia, esta hermosa materia. Eh, bueno, primero una breve justificación. ¿Y por qué hacemos este video? Eh, a veces, algunos buenos estudiantes, obviamente esto es relativo, tienen malos resultados. Nuevamente, esto es muy relativo en fisiología, pero también pasa lo contrario. Hay algunos, entre comillas, malos estudiantes que les va muy bien en fisiología. Pareciera que esta materia tiene una cosa ahí especial, ¿verdad? Diferente. Entonces, justamente en este video nos vamos a enfocar, perdón, en las cosas que tiene de especial la fisiología, algunos consejos que yo les recomiendo y que quizás puedan mejorar su rendimiento en la materia. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el tiempo invertido no se relaciona linealmente con los resultados que obtienen en la materia. Eh, si ustedes en otra materia quizás sacaban todo el temario, leen un libro, dos, y hacen sus apuntes, pues saben que van a obtener una cierta calificación, ¿verdad? Y esto en fisiología no está garantizado, pero para nada. Hacen todo eso, llegan y reprueban el examen. ¿Qué es lo que pasó? No leyeron todo, ¿no? Bueno, la clave aquí, y se los adelanto, es que fisiología no se basa en la memorización. O quizá a lo mucho es la materia que menos memorización ocupa y más de comprensión necesita. Solo, obviamente, sí tengo que dar una pequeña advertencia. Todo lo que voy a decir es mi opinión, ¿sí? Sí, mi opinión como profesor de fisiología y todo lo que quieran, pero es una opinión, ¿sí? Eh, puede ser que a algunos les sirva y puede ser que a algunos no les sirva. Bueno, entonces, sin más cuento, vamos a empezar. Primer consejo, estudiando fisiología. Aprendizaje activo. Esto en general lo recomiendo para las demás materias, pero si hay alguna en donde debe de o más sirve, más ayuda el aprendizaje activo, es en fisiología. Y a veces es un poquito difícil definir qué es aprendizaje activo y qué no, pero aquí algo muy concreto. No estudien cuando se están quedando dormidos, ¿sí? Cuando eso puede servir quizá para otras materias que ustedes se estén quedando dormidos, y estén estudiando, eh, puede ser que algo se les pegue, ¿sí? Pero para fisiología eso no sirve, de verdad, nada. Por favor, cada vez que estudian fisiología, tengan la cabeza bien despierta, tienen que intentar extraer lo que están leyendo, comprenderlo, analizarlo a profundidad. Entonces, nunca estudien cuando tengan sueño, cuando se estén quedando dormidos. Luego, aprendizaje activo, así de una forma muy coloquial, es estarse haciendo preguntas, buscar las respuestas cuando están estudiando, no memorizar las cosas, sino que más bien comprenderlas, ¿sí? Eh, y bueno, luego, ser sincero también contigo mismo. ¿Qué sabes y qué no sabes? Esto podría parecer banal, pero realmente en la vida cotidiana, bueno, más bien, por ejemplo, resolviendo un examen, no lo hacemos, no diferenciamos entre lo que creemos y lo que sabemos, en lo que estamos seguros, ¿sí? Es muy importante esto porque es la base del razonamiento deductivo, que nuevamente es algo que usamos mucho en fisiología. Entonces, el razonamiento deductivo es un tipo de razonamiento inferencial en donde a partir de premisas nosotros sacamos conclusiones. Si las premisas son ciertas, ojo aquí, si son ciertas y nuestro razonamiento es correcto, por lo tanto estas deducciones van a ser ciertas, ¿sí? En fisiología no lo tienes que saber todo, mucho lo puedes deducir, pero para que tus deducciones sean ciertas, todas tus premisas deben ser correctas. Estas premisas son algo así como las bases, ¿sí? Este, por ejemplo, no sé, difusión, la primera ley de Fick. Si tú tienes bien esta premisa de primera ley de Fick, tú puedes sacar un montón de deducciones.
en muchas situaciones que te presenten sobre difusión, de gases, difusión de sustancias, etcétera, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente. Un tema muy importante, muy bonito, que son las figuras. Las figuras, chicos, en los libros de fisiología no se ven, se estudian. Las figuras son resúmenes de los temas y con mayor o menor calidad representan todo lo que el texto te está diciendo e incluso a veces más, ¿sí? Eh, Aquí a veces, pues, como es un resumen finalmente, puede ser que alguna cosa la salten, que le falte, o en algunos casos, que son pocos porque sus libros son buenos, puede ser que haya cosas que estén mal. Pero incluso en estos casos, cuando hay estos detallitos, es bonito buscarlos en las figuras y así sabes si sí comprendiste el tema o no. Otro punto bonito de las figuras es que hablan de procesos. Por ejemplo, aquí podemos ver secuencias de pasos. Nosotros estamos acostumbrados a, sobre todo en primer año, por ejemplo, ustedes saben de anatomía y piensan en conjuntos. Piensan, por ejemplo, en los músculos del antebrazo, ¿no? Y va a haber un libro que los aborde en una cierta secuencia y va a haber otra fuente que lo haga en una secuencia diferente y para ustedes es indistinto. Bueno, pues en fisiología la secuencia de eventos es muy importante porque muchas veces esconde relaciones causales. O sea, uno va antes que dos porque uno está causando a dos y dos está causando a tres, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que saber, bueno, y esto pasa, por ejemplo, con los fotorreceptores, ¿no? Ustedes saben todo el conjunto de cosas que pasa cuando hay luz y todo el conjunto de cosas que pasan cuando hay oscuridad, porque así están acostumbrados a pensar. Pero si de repente yo les pregunto, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasa después? O de este punto, ¿qué pasa antes de este punto? ¿O qué pasa inmediatamente después de ese mismo evento? Y entonces ya todos empiezan a contestar mal, aunque conozcan todo el conjunto y aunque lo hayan estudiado una y otra vez, porque no se fijaron en la secuencia, ¿sí? Bueno, vamos con lo siguiente. Lo siguiente es muy importante, son las gráficas. Estas gráficas son importantes porque nos muestran la relación entre las diferentes variables y con esto te dan las claves de los resultados que esperas, ¿sí? Esto en fisiología también es muy importante. Predecir qué es lo que va a pasar si tú modificas una cosa u otra, ¿sí? Les plantean un problema, les dicen, esto se modifica y entonces, ¿qué es lo que esperas? Y la respuesta es X. Y ustedes salen del examen y dicen, a ver, este, voy a buscar así en todos mis libros donde dice que eso es lo que va a pasar si tú haces eso. Y los libros no se acaban todas las posibilidades de las variables que se pueden modificar. A veces ustedes se confunden cuando dicen, ok, esto que me están preguntando aquí puntualmente no viene en ningún libro, ¿verdad? Pero pues realmente está implícito en la relación de las variables que te dice el texto, pero además que claramente te muestran las gráficas. Nuevamente las gráficas hay que estudiarlas. Y también los libros te dicen, es que esto con detalle, tómate tu tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ver esta grafiquita, ver, aquí me están mostrando presiones, tres presiones y cómo se relacionan, ¿no? Vean, observen las intersecciones y observen que cuando hay intersecciones de presiones, generalmente en estos tres casos se producen fenómenos valvulares. Observen cómo se relaciona esto con los cambios en el volumen, cómo se llaman estos cambios, cómo se llaman estos volúmenes, busquen en el texto cómo se llaman los volúmenes y la secuencia de eventos en el electrocardiograma. O sea, estamos relacionando muchas cosas, todo con respecto a qué, al tiempo. Aquí en X no lo ponen, pero tenemos el tiempo, ¿sí? También las gráficas nos muestran relaciones de proporcionalidad o de proporcionalidad inversa, que vamos a comentar más adelante. Por ejemplo, aquí vean la tasa de filtración glomerular, que está influenciada por dos variables muy importantes, que es la presión hidrostática capilar glomerular y se me fue el nombre, perdón,
Flujo plasmático renal, una disculpa, ¿sí? Y entonces vean que aunque estas curvas no son líneas rectas, pues se parecen a líneas rectas, ¿cierto? Y entonces, esta se parece a una relación proporcional entre ¿qué? Entre mayor resistencia de la arteriola y el aumento de la presión capilar glomerular, ¿sí? Aquí, híjole, creo que volé el encabezado que decía qué arteriola es la que está involucrada, pero pues en este caso es la eferente. Ajá. Y entonces en la eferente hay esta relación y luego vean que esta línea se parece a una relación de proporcionalidad inversa, ¿verdad? Conforme va disminuyendo el flujo plasmático renal, pues es porque va aumentando la resistencia. Ahora, tanto la presión hidrostática como el flujo plasmático se relacionan de manera positiva o sea, directa, con la tasa de filtración glomerular. Entonces vean que cuando uno va aumentando, este fenómeno de aumento inicial está influenciada por el aumento importante, sobre todo al inicio, de la presión hidrostática, ¿sí? Pero cuando la resistencia es muy alta, cuando la vasoconstricción es intensa, entonces domina el efecto de la disminución del flujo plasmático, ¿no? Y entonces, esto te lo puede decir tu libro, sí, pero tú deberías de ser capaz, o sea, hagan ese ejercicio de ver una gráfica y buscar las relaciones, ¿qué me está diciendo, sí? Y a veces esta gráfica te está diciendo tanto o incluso más que tu texto. Esto es algo impresionante, ¿sí? Luego, vamos con la siguiente, las fórmulas. Las fórmulas te dicen muchas cosas. Te dicen primero los factores que modifican el resultado, ¿sí? Eh, Aquí, este es algo que me gustaría decirles, que todo, toda fórmula es un cociente. O sea, toda fórmula es una división. Y un cociente te muestra relaciones de proporcionalidad directa o inversa. Vean ustedes acá, tenemos la misma fórmula en diferentes versiones. Esto es algo que no los debe confundir. Esta fórmula es la ley de Ohm y la aplicamos para la hemodinamia. De hecho, es la ecuación por mucho más importante para la circulación, no solo de la sangre, sino para el flujo de prácticamente todo, incluso del aire en la vía respiratoria, etc. ¿Sí? La más famosa de ellas es esta versión, pero fíjense que si nosotros movemos las variables a uno u otro lado, pues si está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando, ¿verdad? Y entonces todas son versiones de esta misma, en donde la corriente va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Esto en fisio cardiovascular lo traducimos como que la corriente, o sea, el flujo, o sea, el gasto cardíaco, va a ser igual al voltaje, en este caso, la presión arterial media sobre la resistencia. Aquí las relaciones pues son muy evidentes, ¿verdad? Como es una división, entonces, corriente, como este está acá arriba del cociente, pues es proporcional al voltaje. Si uno aumenta, el otro aumenta. Y lo que está abajo del cociente es inversamente proporcional. Si esto aumenta, esto disminuye, ¿cierto? Estas relaciones son muy evidentes, pero fíjense ahora si vemos una versión de la fórmula en donde los dos componentes están multiplicándose, ¿verdad? Y hay otras fórmulas que tienen esta estructura. Tal es igual a tal por tal. Y en este contexto, algo muy interesante, paréntesis, se confunden mucho porque yo les pregunto, ¿y cuál es la relación entre estas dos variables? De verdad, hay muchas fórmulas que se ven así. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Y todos me dicen que es de proporcionalidad directa, cuando la relación es de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Si nosotros fijamos esta como constante, entonces cada vez que aumentamos esta, tenemos que disminuir esta para que el resultado sea el mismo. Pero si no me creen, probemos qué es lo que pasa si pasamos la R para acá. Por ejemplo, aquí. Y aquí sí ya vemos que corriente y resistencia son inversamente proporcionales.
esto lo deberíamos ver desde acá. O también podemos verlo aquí. Resistencia y corriente son inversamente proporcionales, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo que todo es un cociente? Incluso en los casos en donde parezca que no es un cociente, pues ese número, por ejemplo, si tienen una X, pues esa X también lo pueden expresar como un cociente. X sobre 1, pues es un cociente, ¿verdad? Y aquí X es proporcional porque es la parte que está arriba, ¿no? Luego, también algo importante que nos dan las fórmulas son las unidades, ¿sí? Las unidades a veces nos ayudan, son algo muy útil para definir conceptos nuevos que ustedes no conocen, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, muchos se confunden con el potencial de Nernst. ¿Qué es el potencial de Nernst? Por aquí tengo un video que habla de eso, de potencial de equilibrio, pero un tip que les podría decir es cuáles son sus unidades. Si ustedes ven un potencial de equilibrio de un ion, sus unidades están en milivoltios. Entonces, el potencial de Nernst, ya con esto tenemos un paso adelante, es un voltaje. Ajá. Es un voltaje que, ¿qué? Ah, bueno, el video, ¿no? Pero ya con eso saben más o menos de qué estamos hablando. Esto, nuevamente, aunque les podría parecer un consejo relativamente sencillo, banal, van a encontrar algún profesor que les diga que es tensión arterial, ¿no? Y que le pongan TA, ¿no? Y ponen su resumen clínico o su nota clínica y le ponen TA tan, ¿no? E incluso lo defienden, o sea, dicen, es tensión arterial. O sea, ¿cómo no va a ser tensión arterial si la enfermedad se llama hipertensión arterial, ¿no? Ah, bueno, pues muy sencillo. Cuando ustedes miden la tensión arterial, ¿cómo lo expresan? 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio son unidades de qué? De presión, ¿verdad? Y entonces no debería de haber debate. Estamos hablando de presión. Así que cuando lleguen a un concepto nuevo, que ustedes digan, ¿qué es esto? De verdad, no tengo ni idea. Ah, bueno, ¿qué unidades tiene? Eso es lo que es, ¿sí? Y ya con esa base, pues ya después amplían su definición, ¿sí? Y bueno, ya les había adelantado esta diapositiva, pero ya, la última que es, yo les recomiendo que usen un manual, ¿sí? Yo de momento solo les puedo recomendar dos manuales, porque son los que yo he utilizado y me han servido en algún momento. Este que es el RT de Fisiología y el Compendio de Fisiología Médica de Guyton, pero ustedes deben de conocer algún otro manual. Inclusive Boron apenas sacó un manual porque entiende que se necesita un manual. Realmente el manual de Boron a mí no me gusta, me parece muy extenso, pero queda claro que se necesita un manual para fisiología. ¿Por qué? Porque fisiología es una materia de comprensión. Un libro muy grande lo puedes acabar todo, 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 pero en fisiología necesitas primero leerlo despacito, así poco a poco, ¿sí? Y luego también necesitas volver sobre tus pasos, contestar tus preguntas y repasar las cosas que leíste para que queden bien, ¿sí? Entonces, a veces o bueno, sería algo muy difícil que esto lo hagas, como leer tu Kyton una vez completo, con cuidado, despacito, y luego volverlo a leer otra vez e ir integrando todo para un examen. Eso es muy complicado, ¿verdad? Quizá lo hagas una vez y rápido, y quizá ni eso, quizá ni siquiera acabas de leer los temas, ¿no? Entonces, en fisiología ayuda mucho un manual. Esto complementa lo que sabes, tampoco estoy diciendo que estudien solamente de un manual. Los libros son muy buenos, son muy completos y solamente para como cerrar bien lo que estás aprendiendo, pues, usar un manual. Y bueno, este es el video que les tenía preparado. Espero que les haya servido. Si no, ahí en los comentarios quéjense esto si me sirvió, esto no me sirvió, qué opinas de esto o de aquello, y pues ya los leo.